Hablamos en Villaviciosa Digital para la sección Letras bajo flexo con la autora Luz Gabás, que fue ganadora del Premio Planeta en 2022 y que ha publicado en 2025 su nueva novela Corazón de Oro, una novela histórica y romántica. Buenas tardes, Luz, ¿qué tal? Buenas tardes, María, encantada de estar aquí y de hablar contigo. Después de estos meses tras la salida del libro, ¿cómo lo han recibido los lectores? Al principio yo creo que los autores pasamos nervios el primer mes porque claro, se publica mucho y hay que esperar a que los lectores lean tu novela. Entonces pasa siempre un periodo de un mes, 2 meses. Como mi novela salió en la Navidad, pues a partir de esas fechas es cuando he empezado a recibir reseñas, comentarios, y la recepción puedo decir que ha sido muy buena. Estoy muy contenta porque se ha entendido lo que quería transmitir y en conjunto diría que muy bien, casi mejor de lo que me esperaba. Corazón de Oro es una historia que está ambientada en 1850 en California durante la fiebre del oro. ¿Qué es lo que te atrajo sobre esta etapa? Suelo elegir contextos históricos de cambio, de transición. En el caso de California, en un corto periodo de tiempo, hablamos de un par de años, la población que vivía allí pasó de ser mexicana, algunos se sentían californios, querían ser independientes, pasó a ser estadounidense. Y en pocos meses comenzaron a llegar miles de personas de todas las partes del mundo. Hay que imaginarse ese contexto, un territorio inhóspito, despoblado, que de repente empieza a ser ocupado por personas de diferentes culturas cuando la propiedad pertenece a los Estados Unidos. El clima de, por un lado, codicia y por otro lado, racismo que surgió allí me pareció fascinante para ver toda esa transformación a través de los ojos de uno de los españoles, esto es un tema poco conocido, que formaron parte también de esa aventura, no solo de la fiebre del oro, sino también de la transformación de los ranchos que estaban en manos de los californios y las tierras que estaban en manos de los californios, que pasaron a ser también estadounidenses. Toda esa transformación es lo que yo quería reflejar en el contexto histórico, es el telón de fondo donde se mueven los personajes. Y está también documentado muy al detalle. ¿Cuál es para ti, como autora, la importancia de documentar los hechos de la forma más cercana a la realidad posible? Yo me fijo mucho en la vida cotidiana, porque la historia, los grandes titulares de la historia los conocemos, pero cuando empiezas a poner el foco de una manera más minuciosa y detallada en un hecho concreto, sueles observar y encontrar muchas similitudes con el momento, y esto a mí me fascina, cómo la disección de un momento concreto demuestra que los seres humanos no somos tan diferentes ahora de como éramos hace 200 años, o 100 o 300, ¿no? A mí esto es algo que siempre me ha llamado la atención y por eso presto mucha atención al momento concreto, al momento cotidiano. ¿Cómo me sentiría yo en ese momento y con esas circunstancias? Es casi un ejercicio de preparación de un personaje teatral, ¿no? Meterme en la piel de alguien en un contexto muy concreto. Realmente, si yo disfruto mucho con la documentación, sé que los lectores van a descubrir cosas que no sabían, porque mis novelas son un trabajo que van más allá de los grandes momentos estelares de la historia. ¿Cómo es, así brevemente, tu proceso para crear los personajes, documentarte del momento? ¿Cuánto más o menos tardas en preparar una novela como esta? La escritura es la parte final de una novela para mí. Tengo que saber muchísimo sobre el contexto mientras me voy documentando, que puedo estar 1 año, 2 años, depende de la novela, 3 años. Ya voy diseñando los personajes, porque la propia documentación sugiere algún personaje que no se me ha ocurrido inicialmente. Cuando tengo toda la información bien asimilada, lo que hago es desarrollar la trama. En la trama, si ha habido momentos muy importantes de la historia, tienen que aparecer en la novela. Yo no puedo escribir de un año, por ejemplo, en Nueva Orleans, cuando hubo un terrible incendio o una terrible inundación, y si mis personajes están por ahí, eso tiene que aparecer en la novela.
Entonces, una vez que ya tengo todo esto armado, es cuando empiezo a desarrollar el viaje emocional, que para mí es la novela en sí, porque una cosa es el escenario y otra cosa es la parte de novela, que es el viaje físico. Los personajes se mueven por un escenario, y emocional. Los personajes evolucionan a lo largo del tiempo que dura la acción de la novela. En ese sentido, el protagonista que tiene la novela se caracteriza por ser una buena persona. ¿Y por qué ahora una historia sobre seguir siendo bueno, seguir siendo fiel a uno mismo? Yo creo, no soy la única, hay otros autores, he leído hace poco alguna entrevista también en esta línea, que nos fijamos tanto en la maldad y en el mal y en los malos, porque claro, dan mucho juego en tramas, sean de novela como de películas, pero si el mundo ha evolucionado ha sido porque la gran mayoría de personas quieren continuar hacia adelante y tienen un buen corazón. Entonces me planteé, ¿por qué no le doy una vuelta a esta moda de tantos protagonistas, no, tantas historias con tanta maldad? ¿Por qué no le doy una vuelta y elijo a un personaje que es noble, que no está contaminado todavía por el mundo, que sale de su pueblo aislado y se enfrenta al mundo, y el mundo lo pone a prueba, y este personaje tiene que tomar decisiones, algunas decisiones son moralmente difíciles y cuestionables? Entonces, ¿hasta qué punto uno puede conservar un buen corazón? ¿Qué es tener un buen corazón en un contexto hostil? Entonces, como ese contexto de cambio que he comentado antes es un contexto muy duro, y sobre todo para alguien que no conoce nada de ello, ¿puede uno conservarse puro de alguna manera, o en algún momento pues se contagia del mal, o incluso el hecho de que te puedas enamorar de alguien que te plantea un dilema moral? El amor y la amistad de alguna manera nos hace cómplices si estamos de acuerdo con lo que la otra persona hace, aun cuando nos cree un dilema moral. Todo esto aparece en la novela porque es una novela de relaciones, es una novela iniciática de cómo crece un joven con un grupo de amigos, cómo se enfrenta a la vida, al amor, a la política, a la diferencia de culturas, cómo se enfrenta y cómo es capaz de mantenerse firme según sus convicciones. Bien, ya de forma más general, esta novela es la siguiente a Lejos de Luisiana, que fue con la que ganaste el Premio Planeta. ¿Cómo se afronta el siguiente proyecto a recibir un galardón tan famoso? Yo creo que en esto coincido con muchos escritores a quienes conozco y llevan muchas novelas a sus espaldas, y comentamos que cada novela es un nuevo proyecto. Es como que lo anterior no existe. Existe lo que has aprendido, la práctica quizá que has adquirido para enfrentarte al primer folio de la novela que sabes que va a ocupar 400 o 500 o 600 folios. Entonces tienes que tener esa fortaleza mental para decir, he podido hacerlo antes, lo voy a hacer ahora. Pero cada novela es un proyecto nuevo y no piensas en lo anterior, piensas en que quieres contar otra historia, tienes algo más que decir todavía. Es una fase fascinante y sinceramente lo anterior no importa, importa lo que puedes hacer de ahora en adelante. Y a mí me satisface pensar que todavía tengo historias que contar y que hay un público que me espera y que me anima y que me dice, Luz, ¿cuándo tendremos una novela tuya nueva? ¿Qué ganas tengo de volverte a leer? Pues todo eso anima a continuar adelante sin duda. Bueno, y ya que vamos por esta línea, no sé si es demasiado pronto para preguntarte por próximos proyectos. No es pronto, porque claro, la novela ya fue publicada en 2025 y del momento que vuela al mundo, pues yo ya tengo ganas de ponerme a leer y a trabajar en otra historia. Y es curioso, hay un momento en el que notas que ya te has desenganchado de la última historia que has escrito y que ya necesitas centrarte en otra. Estoy trabajando en una nueva, pero claro, yo soy lenta, me costará un par de años, ya digamos que estoy con la documentación y bueno, es la creación de otro universo en el que sé que voy a estar metida bastantes meses. ¿Sobre qué tema te gustaría escribir en un futuro que no hayas tocado hasta ahora? Yo creo que mis temas suelen ser comunes en las novelas. Me gusta mucho hablar de la amistad, del amor, de los cambios, de cómo nos enfrentamos al mundo, de cómo el mundo a veces se nos apodera.
todo eso está, independientemente del siglo o del contexto histórico que elija. Cuando opto por un momento u otro, sea el pasado, sea el presente, tiene que ser porque hay algo que yo quiero analizar. No adelanto nada porque nunca he adelantado nada, no me gusta hablar del tema sobre el que estoy escribiendo, es demasiado pronto para comentarlo, me genera mucho estrés, ¿no? Que me empiecen a preguntar, ¿estás en esta época, en esta otra? No, cuando estará y hablaremos de ello. Pero yo creo que seguirá teniendo esta mezcla de cómo lo que sucede más allá de nosotros y que no podemos controlar afecta a nuestras vidas. Ha sido, es y seguirá siendo así. O sea, no podemos controlar todo lo que tiene que ver con nuestras vidas y eso muchas veces, pues bueno, genera situaciones injustas y situaciones que nos hacen, no sentirnos muy en sintonía con el mundo que nos ha tocado vivir. Bueno, pues con eso sería todo. Muchas gracias por atendernos este rato y mucha suerte con la siguiente novela. Muchas gracias a ti y a tus oyentes por escuchar esta entrevista y hasta cuando queráis.